10 minutos han pasado de las 10 de la mañana y ya estamos en comunicación con Federico Cirulnik, que es economista e integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini y Ortiz, y vamos a hablar con él sobre, bueno, un poco las consecuencias de lo que fueron las PASO, la devaluación de ayer, el dólar mayorista 3.50 y todo lo que se estuvo anunciando. Muy buenos días, Federico, ¿cómo estás? Agustina te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Agustina, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos nuevamente y siempre aclararnos un poquito el panorama económico. En este caso, bueno, se dispuso un dólar mayorista a 350 pesos. ¿Qué significa esto? Creo que esta devaluación se entiende un poco en el marco de, por un lado, del acuerdo con el FMI, por otro, del resultado de las PASO del domingo, ¿no? Eh, Nosotros desde eso, a fines de julio, cuando se firmó el acuerdo a nivel staff de las quinta y sexta revisiones, ¿no?, del acuerdo, Sí. alertamos ya que si bien se había logrado este acuerdo, como decía, a nivel staff, todavía faltaba la aprobación del ejecutivo del FMI, y que el comunicado dejaba la puerta abierta, ¿no?, para pensar que, bueno, para que los desembolsos sean efectivos, había que hacer frente a las exigencias, ¿no?, del FMI, particularmente una devaluación. Estaba bastante claro ese comunicado, continuar con el ajuste del gasto, subir la tasa de política monetaria. Y por otro, esto ya más a modo interpretativo, nosotros también decíamos, bueno, habrá que esperar también el resultado de las PASO, ¿no? Si el resultado es decididamente malo para el oficialismo, puede llegar a ocurrir como fue en el 2019, Sí. que el FMI le suelte la mano al gobierno y no haga los desembolsos. Bueno, el gobierno creo que tomó cartas en el asunto, vio que el resultado de las PASO no lo dejó fuera de competencia, pero fueron quizás peores de lo que se esperaba, ¿no? Sí. Y inmediatamente empezó a tomar medidas en línea con lo que exige el FMI. Bien, esto que mencionás, bueno, queda claro que la devaluación es un poco a pedido en función de los pedidos que hace el Fondo Monetario Internacional y como vos bien indicás, si bien no fueron un mal resultado quizás para el oficialismo en este caso, no fue el resultado que esperaban y un poco, entonces lo que vemos son una especie de control de daños que se está haciendo como de a poquito. Exacto, exacto. Además, digo, un poco es la exigencia del FMI. También es cierto que el Banco Central prácticamente no cuenta con reservas, y si el desembolso no llega, tampoco hay mucho margen, o tampoco había mucho margen para sostener el tipo de cambio del viernes, ¿no? Digo, de alguna manera se necesitan enfriar el nivel de importaciones, enfriar la demanda de dólares para atesoramiento, que en un contexto electoral en general suele ser muy alto, más con la expectativa de cambio de gobierno que hay. Entonces, el margen era casi nulo también como para sostener ese tipo de cambio. Por eso digo, la posición del oficialismo es bastante incómoda, porque creo que buscó digo, en todo momento evitar esta devaluación. Por eso las políticas, ¿no?, medias novedosas, como fue el impuesto país a las importaciones, las diferentes ediciones del dólar agro. Pero lo cierto es que, bueno, que llegó a este punto ya sin reservas, con un golpe electoral, y me parece que no había mucho margen para otra cosa. Bien, y yéndonos un poquito hacia adelante, vos mencionabas recién entonces si se harán o no se harán los desembolsos, ¿ya hay un poquito más de claridad sobre ese tema? Pareciera ser que sí, digo, casi al instante de que digo, el gobierno tomó la decisión de evaluar y de subir la tasa de política monetaria, salió un vocero del FMI a festejar, ¿no?, las medidas que había realizado el gobierno, y a poner una fecha tentativa, que es el 23 de agosto, para que se junte el directorio ejecutivo y discuta y apruebe, ¿no?, este acuerdo. Bien, así que ahí tenemos una fecha importante que es el 23 de agosto para ver cómo se continúa, pero bueno, en principio consultarte si crees que se puede mantener este precio a 350 hasta por lo menos el mes de octubre. Bueno, a mí me cuesta creerlo que se pueda sostener hasta octubre. Creo que por la dinámica que tiene la economía argentina, por la dinámica que suele tener el movimiento sindical, ¿no?, esto va a tener un fuerte impacto en precios, bastante inmediato. No lo vamos a ver en el índice de hoy porque refleja
lo que pasó en julio, pero sí lo vamos a ver, ¿no?, en los precios de agosto. Y yo estimo que los trabajadores, ¿no?, el movimiento obrero organizado y quizás desde el propio gobierno también, a los sectores informales o a los jubilados, pensionados y demás, empiecen a otorgar o sumas fijas o las paritarias, digo, se vuelvan a encender, con lo cual, si esto es así, nosotros tenemos una devaluación del 22%. Sí. Los precios suben en un margen más o menos similar y los salarios van atrás. Bueno, en un mes ese tipo de cambio a 3.50 va a volver a quedar atrasado, entre comillas, ¿no?, para lo que pide el FMI, y vamos a tener una situación parecida a la semana pasada, con lo cual habrá que esperar a ver cómo se mueven el resto de las variables, pero dudo que lleguemos a octubre con este precio a 3.50, ¿no? Claro, esto es casi como un nuevo empujón a ese círculo inflacionario en donde, bueno, devaluación, pérdida de poder adquisitivo, aumento de salarios, y volvemos a ese círculo vicioso de la inflación con un empuje en este caso bastante fuerte. Exacto, y con un nivel nominal más alto, ¿no? Claro, totalmente. Che, y te quería preguntar, Federico, otra de las medidas fue el aumento de la tasa de interés para los plazos fijos. ¿Por qué se da esta medida? ¿Para qué sirve aumentar la tasa de interés? El objetivo es el mismo. Argentina no tiene prácticamente dólares en sus reservas y tiene mucha demanda de dólares. Es decir, no tiene oferta de dólares y tiene mucha demanda. La demanda viene por el lado de las importaciones y también viene por la demanda de dólares para atesoramiento, ¿no? Como decía hace un ratito, en un contexto de mucha incertidumbre, de escenario electoral, muchos, tanto pequeños ahorristas como grandes actores de mercado buscan dolarizar sus ahorros, sus carteras. Bueno, la tasa de interés más elevada, ¿no?, en los plazos fijos, trata de crear un instrumento en pesos que sea más atractivo a lo que puede ser un ahorro dolarizado. Claro. Lo cierto es que, si bien el salto en la tasa de interés fue bastante sustancial, dado el alto nivel de incertidumbre, las expectativas que hay, digo, a mí me cuesta creer que pueda traccionar esa demanda de ahorros que se están destinando a activos dolarizados, ¿no?, a este instrumento que es el plazo fijo. Claro, en realidad quien tenga activamente un plazo fijo hoy en día quizás simplemente no pierda con la devaluación lo que hubiera perdido y continúe con el mismo sistema que ya tenía, pero no necesariamente es atractivo para nuevos inversores. Claro, habrá que ver cómo resulta. Digo, la tasa efectiva mensual queda en un 9%. Claro. Con la inflación de junio y posiblemente con la de julio, va a ser una tasa positiva, ¿no? Estamos hablando de una inflación del 6% en junio, julio estará más o menos por ahí. Ahora, lo que puede pasar en agosto o septiembre, veremos si la inflación está por debajo de ese número o no. Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad que es mucha incertidumbre, no sabemos ni cómo vamos a llegar a octubre, que es ya, digo, falta muy pero muy poquito, y bueno, y seguimos con esta espiral infinita de suba de dólar, como decíamos recién, aumento de precios. ¿Existe alguna medida que pueda tomar el gobierno para intentar estabilizar el barco? Difícil, re difícil la pregunta. Sí, es difícil, digo, creo que lo que se necesita es acumular reservas y es lo que viene costando en demasía. Que llegue el desembolso es un primer paso para tratar de generar cierta estabilidad. Digo, no sé si alcanzará. Lo que sí tengo claro es que si el desembolso no llegaba, la inestabilidad iba a ser mucho mayor. Entonces, bueno, es un primer paso. Veremos, digo, hay poco margen porque no hay muchos lugares más de donde conseguir dólares, y los cepos, digo, no solo financieros, sino las restricciones a las importaciones y demás, son cada vez mayores porque justamente lo que no hay son dólares. Se utilizó mucho el swap con China para sostener el nivel de actividad, ¿no?, importando desde China con yuanes, pero eso también se empieza a agotar y, como decía, cada vez queda menos margen, ¿no? Habrá que ver, se rumoreó también la semana pasada de algunos nuevos financiamientos de organismos multilaterales. Eso puede ayudar por lo menos a llegar a octubre
con el barco funcionando. La verdad que ya sería muchísimo pedir. Y quizás te voy a tirar una que es aún más futurología, pero bueno, siendo que tuvimos las PASO, que ya tenemos un poquito más claro cuáles son los distintos candidatos que efectivamente pueden llegar a continuar con este gobierno, bueno, con el gobierno de nuestro país. Y tenemos fuertemente lo que es Sergio Massa, que la realidad es que siendo el ministro de Economía, más o menos entendemos cuáles son sus planes para futuro. Y por el otro lado nos queda una Patricia Bullrich que, en contrario de su contracara Larreta, pretende hacer ajustes más rápidos de lo que anunciaba Larreta. Y por el otro lado, Milei. ¿Te parece que los programas de gobierno económico que proponen o que llevan adelante Patricia Bullrich o Milei tienen efectivamente aplicabilidad, digamos, a partir de diciembre, dado este contexto de endeudamiento y de múltiples endeudamientos, digamos, ya que hay distintos organismos que nos están dando dinero? A ver, las propuestas de Patricia Bullrich, vamos a resumir, digo, Sí, además de el fuerte ajuste en el gasto que pretenden cualquiera de los dos, que eso creo que si llegan a verlo, digo, lo van a poder hacer, tendrá muchas consecuencias socioeconómicas, veremos cómo responde la población ante eso, pero lo cierto es que es practicable, digamos. Pero lo que los distingue sobre todo es, bueno, ella pretende eliminar el cepo el día 1. sí. Eso o requiere de un nuevo mega endeudamiento, ¿no? Porque la avalancha de demanda de dólares que va a haber cuando se elimine el cepo va a ser muy grande, y como Argentina no cuenta con dólares, digo, o bien requiere de un mega endeudamiento, un nuevo mega endeudamiento, o bien de una mega devaluación, ¿no? Claro. Subir mucho el precio del dólar para que esa demanda se vaya menguando. En el caso de Javier Milei, si bien él habla de una dolarización, ¿no?, que implicaría directamente canjear los pocos dólares que hay en las reservas por los muchos pesos que circulan en la economía, digo, el resultado sería similar. Claro. O se necesita un mega endeudamiento para poder hacer frente a ese canje de dólares por pesos, o una devaluación inicial para que los pocos dólares que hay en la economía alcancen para repartir entre los muchos pesos que hay. En definitiva, digo, las consecuencias van a ser bastante similares. Obviamente son más profundas la dolarización porque además implica a futuro pérdida de soberanía monetaria, la pérdida de la capacidad del gobierno de hacer política cambiaria, política fiscal. Pero, digo, la primera consecuencia va a ser una gran devaluación y obviamente un salto fuerte, muy fuerte en los precios. La verdad, Federico, muy pero muy claro. Te agradecemos un montón por esta comunicación y esperamos poder hablar con vos como siempre. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, personal.